Muy buenas noches, damos inicio a la segunda charla del ciclo de Historia Comparada Norte-Sur de Córdoba, que organiza la Red de Museos de Jesús María junto a Historias Sur Cordobesas, colectivo de historiadores del sur de Córdoba. Esta charla es posible también gracias al apoyo técnico de la Universidad Nacional de La Rioja. Tenemos asistentes de todo el país, desde Salta hasta La Pampa, así que muy felices de tener esta variedad y esta diversidad de personas interesadas en esta rama de la historia, de la historiografía, que es la historia comparada, que sirve de mucho para construir sentidos y entender procesos generales, ¿no? Dándole más complejidad a los análisis y sabiendo que la dimensión territorial es una dimensión fundamental en el estudio de la historia. Que no solamente lo temporal, sino como demostramos en este caso, con este ciclo de historia comparada sur de Córdoba, también y fundamentalmente la dimensión espacial. Mientras yo voy a seguir dándole admisiones, presento a Analía Cortés, también de la Red de Museos de Jesús María. Ella va a ser la presentadora de nuestros dos conferencistas de hoy. Va a empezar presentando a la primera y después a la segunda. Recuerden, los conferencistas que tienen más o menos 20 a 30 minutos cada uno, y después vienen las preguntas. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar, y adelante, Analía. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Les voy a sugerir que quien tenga para hacer alguna pregunta, cuando termine el conferencista, o pueden levantar la mano y abrir sus micrófonos, o escribirlas en el chat, ¿sí? Como prefieran. Va a empezar hablando Carmen Moyano. Es artista plástica, directora de honor del Museo de la Ciudad de Luis Biondi y de Jesús María. Fue profesora de lengua y de historia en el nivel secundario durante 26 años. Actualmente combina su gestión al frente del Museo de la Ciudad con la investigación histórica, la pintura y la cerámica indígena. Sus investigaciones están centradas en la historia de Jesús María. Ha realizado la investigación y redactado los fundamentos para la ordenanza que declaró el Día de los Orígenes de la Ciudad de Jesús María. Llevó adelante la investigación y construcción de los guiones museológicos y museográficos del Museo de la Ciudad Luis Biondi, del Museo Torres Céspedes y del Museo del Festival de Doma y Folclore. También sobre otros temas inherentes a la historia local, tales como mujeres destacadas de Jesús María en el marco del proyecto Mujeres que Construyen Futuro, puestas históricas temporarias en las salas del Museo de la Ciudad de Jesús María que dirige y en la Torre Céspedes, temas de consultas de estudiantes y ciudadanos en general. Ha presentado investigaciones en el ciclo de historia de la Red de Museos de Jesús María y de Caminería Histórica y charlas en las escuelas de la zona. Todos sus trabajos son parte del archivo del Museo de la Ciudad Luis Biondi. Buenas noches a todos y podemos comenzar. Carmen, yo le voy a compartir la pantalla, así que ustedes me van a dar el ok si se ve bien. Ahora comenzamos. Ahí se ve perfectamente, Analia. Buenas noches a todos. Gracias, Analía, por la presentación. Mi charla de hoy se llama Nombres con Tiempo, Denominaciones y Fundaciones Poblacionales del Norte de Córdoba. Antes de comenzar la charla, quiero agradecer especialmente a estas personas que me han ayudado en la investigación sobre las ciudades del norte de Córdoba. A Cristina Gauta, directora de Cultura de la Municipalidad de Villa del Totoral, a Oscar Díaz, exdirector de Cultura de la Municipalidad de Villa de Tulumba, a Pedro Lauret, presidente de la Comuna de Avellaneda, a Lincoln Urquiza, historiador, a Carlos Fader,
antiguo poblador de Ischilín, a vecinos de la comuna de Avellaneda y del paraje de Macha. Ítalo Calvino, en Ciudades Invisibles, define a la ciudad como un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, pero esos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Calvino dice memorias porque es la memoria la que mantiene vivos los hechos que hacen a la historia de cada ciudad. Son memorias orales, memorias escritas, que nos permiten conocer su historia. También habla de deseos de personas que tuvieron necesidades y aspiraciones para fundarlas y continuar su desarrollo a lo largo de las generaciones. Y entre esos signos de lenguaje de los que habla Calvino, yo ubico a los topónimos, es decir, los nombres de las ciudades que vamos a ir desgranando en esta charla, tanto en el norte como en el sur. La pregunta es, ¿quién pone los nombres de las ciudades? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es la historia que se quiere contar? ¿Cuántas historias se cuentan alrededor del nombre de una ciudad? ¿Y cuántas se imaginan? La propuesta es hacer un recorrido por rutas y caminos secundarios para ir descubriendo algunas ciudades, villas, pueblos del norte de Córdoba y dejarles una imagen actual que los motive para conocer esos lugares o redescubrirlos. He seleccionado un recorrido breve que se ajuste al tiempo de esta charla y quedan muchos otros pueblos, muchas otras ciudades por recorrer y conocer su historia en este norte de Córdoba, tan rico en historia y en lugares para mostrar. Nuestro viaje va a comenzar en la ciudad de Córdoba. La denominación actual es Córdoba, pero tuvo otros nombres antiguos, como Córdoba de la Nueva Andalucía, para diferenciarla de Córdoba del Tucumán, que era la gobernación a la cual iba a pertenecer, y también Córdoba la Llana, por la similitud con la ciudad española, que tenía la misma llanura, la vista de las sierras, y también el río que las abraza a ambas. La razón por la cual he elegido la ciudad de Córdoba para comenzar es que luego de su fundación, las tierras del norte de Córdoba, donde están ubicadas las ciudades de las cuales vamos a hablar, surgieron, esas tierras fueron cedidas en Merced inmediatamente después de la fundación de Córdoba. Y fueron repartidas entre los hombres que acompañaban al fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, y de esas mercedes van a surgir las primeras estancias. De alrededor de esas estancias van a surgir los primeros núcleos poblacionales no originarios, que luego van a dar lugar a núcleos urbanos, muchos de ellos gracias al ferrocarril. El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera realiza el acto fundacional. Desenvaina la espada, corta las ramas del sauce, las traslada de un lugar a otro en señal de posesión en nombre del rey de España. Y hago esta descripción para señalar la diferencia entre la fundación de la ciudad capital y las fundaciones de las ciudades del norte de Córdoba, porque no hubo en estas ciudades ceremonia alguna, no hubo señalamiento del escudo, ni del estandarte, ni del Día del Santo. Entonces, con el correr del tiempo, las ciudades que fueron surgiendo debieron recurrir a investigaciones, a foros, a ordenanzas, para poder determinar sus fechas fundacionales. De Córdoba capital nos dirigimos hacia el norte por la ruta 9 para llegar a Jesús María. Jesús María es considerada por muchos como la puerta de entrada al norte de Córdoba.
Su nombre actual es Jesús María, nombre de la estancia, que hoy es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Antiguamente, toda la región se llamaba Guanuzacate o Guañuzacate, que en lengua aborigen significa bañado, agua muerta o río seco. El fundador Pío León la llamó Villa Primera, y ese nombre lo he podido leer en una escritura, de las primeras escrituras, de cuando se vendieron los primeros solares del loteo de Jesús María. Pero la cercanía de la estancia jesuita y seguramente la costumbre de los pobladores de llamarla Jesús María hizo que la estación de trenes se llamara Jesús María. Y cuando el 20 de agosto de 1878 el gobierno de la provincia de Córdoba la declara villa y cabecera del departamento de Anejos Norte, que hoy es Colón, la designa con el nombre de Jesús María. Con ese nombre ya aparecía en los mapas desde el año 1620. Con respecto a la fecha fundacional, está determinada por ordenanza municipal de 1987. El Consejo Deliberante, para determinarla, tomó como fundamento una carta dirigida por el fundador Pío León, o sea, la fecha de esa carta, ¿no? A las autoridades de la provincia de Córdoba, pidiendo la autorización para fundar una villa en los alrededores del ferrocarril, en terrenos que eran de su propiedad, y también de Eusebio Agüero. De ese Jesús María siempre estuvo ligada a la historia de la estancia jesuítica. Entonces, fue necesario después nombrar el Día de los Orígenes también. En ese momento, el proceso de reconocimiento del Día del Origen arranca en el año 2012. La Universidad de Córdoba estaba a punto de cumplir los 400 años, entonces visitó Jesús María, su rectora, la Carolina Escoto, y en esa visita, la hizo para hacer un convenio con la Municipalidad de Jesús María, invitó a los jesúsmarienses a revisar su historia, porque tenía una antigüedad cercana a la universidad. También la estancia estaba a punto de cumplir los 400 años, entonces un grupo de vecinos, tomando esa sugerencia, presentó al Consejo Deliberante una moción para declarar el Día de los Orígenes. Y es así como el Consejo Deliberante en su momento me pidió que hiciera la investigación y los fundamentos que luego se van a anexar a la ordenanza. Es así como el 15 de enero de 1618 fue determinado el Día del Origen, coincidentemente con la fecha de la compra de la estancia jesuítica por parte de la Compañía de Jesús. Sin embargo, Jesús María, como muchas poblaciones del norte de Córdoba, tiene una historia previa, la de los pueblos originarios, que en nuestro caso está documentada por la colección arqueológica del Prato, y también la estancia de esa, que es la primera merced que se entrega después de la fundación de Córdoba a don Pedro de Esa, de la región del Guanuzacate. Desde Jesús María, bueno, en esta placa podemos ver algunas imágenes actuales de Jesús María. Se ve la cúpula de la estancia, en contraste con los edificios que hoy tiene Jesús María. Otro atractivo importante que es el Festival de Domi Folklore, donde hay también una fotografía, y fotografías actuales de Jesús María, de sus atractivos de su ciudad. Desde Jesús María vamos a seguir por la Ruta 9 Norte, y luego de cruzar el río Guanuzacate, entraremos al departamento Totoral, para detenernos un momento en la ciudad de Sinzacate. El nombre tiene origen aborígene, significa caserío del cacique Chin. Chin, el nombre del cacique, y Zacat, poblado o caserío.
Hay también algunos nombres antiguos, como Chinzacate, que se lee en un mapa francés del año 1700, y también Inchinzacate, que aparece en un documento antiguo del archivo Frías, que está transcripto en el suplemento del Norte Histórico Cordobés de la Prensa del Norte. Chinzacate no tiene una fecha fundacional, sino que tiene el Día de los Orígenes, que es el 10 de diciembre de 1584. Para determinarlo, en el año 2010, la Municipalidad de Chinzacate se propuso investigar acerca de los orígenes de la comunidad y para ello convocó a un grupo de historiadores del norte de Córdoba en un foro que se llamó Encuentro por los Orígenes, juntos construimos nuestra historia. El objetivo de ese foro fue presentar las conclusiones de la investigación y fijar la fecha de aniversario para Chinzacate. Y de allí surgió la ordenanza de fijar el 10 de diciembre de 1584 como el Día de los Orígenes, coincidentemente con el otorgamiento de la primera merced para Miguel de Ardiles. Acá podemos ver algunas imágenes de Chinzacate actual, con la posta de Chinzacate, que es Museo Nacional actualmente, algunas casonas antiguas, como la Casa Nobile, su plaza, y el importante centro comercial que ha construido sobre la Ruta 9. Desde Chinzacate salimos hacia Villa del Totoral, que está ubicada a 30 kilómetros, siempre por la Ruta 9. Con respecto al nombre de Villa del Totoral, está tomado de la flora autóctona por la abundancia de totoras. La totora es un junco autóctono. Los pueblos originarios lo utilizaban para hacer canastos y otras artesanías domésticas. El nombre Totoral ya lo tenía la estancia, el Totoral, y también, o sea, sobre esa estancia sobre tierras de esa estancia se va a hacer el primer loteo de la ciudad. También tuvo nombres antiguos como Linzacat o Cabizacate, que era el nombre de la primera merced, el Totoral, entre 1860 y 1862, que era el nombre de la estancia. Después se va a llamar Villa General Mitre entre 1862 y 1974. Eso fue después de la batalla de Pavón, en homenaje al general Mitre. Después de 1974 se inicia un proceso encarado por vecinos y por autoridades municipales para que la legislatura de Córdoba le devolviera a Totoral su nombre primitivo. Y hoy ostenta el nombre de Villa del Totoral. Con respecto a la fecha fundacional, está determinado el 6 de agosto de 1860. Esa fecha es la de la ley de expropiación de los terrenos que había solicitado la municipalidad de Villa del Totoral, que en ese momento eran las municipalidades departamentales, o sea, municipalidades de campaña, verdaderas autoridades departamentales. Con fecha 10 de enero de 1859, ya José León, que era en ese momento el presidente de la primera municipalidad de Villa del Totoral, había solicitado al gobernador Fragueiro la fundación de la villa. En el pedido se destacan que el clima es muy ventajoso, tiene un arroyo, hay potencial turístico y también hay una interesantísima lista de los vecinos que iban a comprar los lotes y que iban a ser los primeros pobladores de la ciudad. Como muchas de las ciudades de Córdoba, como ya lo venimos viendo, hay siempre tiene antecedentes de época colonial. En esta fotografía podemos ver el arco de ingreso de la ciudad de Totoral, el Camino de las Casonas, que es un circuito turístico importante, y su río. Desde Villa del Totoral vamos a tomar un camino secundario y después de recorrer 20 kilómetros hacia el norte,
llegamos a la estancia de las vertientes, donde está la referencia histórica de la posta de Macha. E inmediatamente aparece el paraje de Macha, surgido alrededor de la estación del ferrocarril en el trayecto de Anfunes a Laguna Paiva. El significado del nombre Macha es por el cacique Macha. El nombre se asocia al de la antigua posta de Macha. También las sierras se llaman Macha, y el río que pasa por el paraje también tiene el mismo nombre de Macha. Con respecto a la fecha fundacional, no la tiene establecida, está asociada a la construcción de la estación de trenes y a la inauguración del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. Si consideramos la etapa colonial, el poblamiento de esa época, debemos remontarnos a 1598, cuando la merced es otorgada al general Manuel de Fonseca y Contreras. A la muerte de Fonseca, como no tenía descendencia, su viuda va a donar todas sus posesiones, incluida la estancia de Macha, a los conventos. Ella misma se hace monja y es considerada una de las primeras educadoras de la provincia de Córdoba. Sus posesiones van a pasar a manos del convento de Santa Catalina de Siena. Luego venden esa estancia, transfieren la propiedad a Gaspar del Corro, y Gaspar del Corro va a conseguir que la posta de San Antonio se traslade a Macha y que ser nombrado maestro de posta. Al fallecimiento del Corro, la estancia se va a desmembrar. Actualmente la estancia se llama Las Vertientes, pero el pueblo que se formó con la llegada del ferrocarril conserva el nombre de Macha. En la imagen se puede ver el puente tiene dos puentes carreteros importantes, hechos en piedra, que son interesantes de ver. Está la posta como atractivo, aunque hoy funciona allí la estancia Las Vertientes. Tiene una pequeña escuela, una iglesia, un río interesante, y actualmente viven unas 13 familias en el paraje, y las vías del tren ya no existen, se han convertido en calle, y si se cruza un alambrado se puede recorrer el terraplén, donde ya no están las vías, y llegar así a los puentes de piedra, tanto el carretero como el del ferrocarril. En Macha viven, les dije, unas 13 familias, y hasta el 2015 no contaban con luz eléctrica. Para seguir nuestro itinerario, por un camino secundario, vamos a pasar por la posta de Ojo de Agua para tomar la ruta provincial 16 y llegar a Tulumba. En el nombre de los pueblos originarios significa agua del Tala o comarca del Tala. Adela Boscarini, en su libro Nuevas Miradas de Córdoba, tiene otra significación. Ella habla de Tul, haber, y Umba, agua, lugar donde hay agua. Con respecto a la fecha fundacional, la fecha en que se ha tomado la fecha en la que es declarada villa por cédula real del rey Carlos IV. Pero como en todas las ciudades cordobesas que venimos analizando, hay una historia anterior que arranca con la misma fundación de Córdoba y posterior ocupación del territorio durante la etapa colonial. Los antecedentes más antiguos datan de la Merced de Chipitín, pueblo del río, cuando en 1585 Juan Nieto recibe esa merced. Una fecha importante en esta placa es 1656, cuando se transfieren los derechos posesorios a Antonio de Ataide, que es el primer extranjero en habitar la ciudad y que construyó la primera iglesia, y de la descendencia de Ataide sobrevienen los primeros tulumbanos. Tulumba actualmente es un pueblo histórico, considerado a nivel provincial y últimamente también a nivel nacional. Lugares emblemáticos como las Cuatro Esquinas,
los mosaicos que están colocados, una villa enteramente colonial, hasta tiene una calle que se llama Calle Real, y el santuario mariano diocesano, que también es muy importante. Prácticamente Tulumba es un museo a cielo abierto. De Tulumba tomamos hacia el oeste por la ruta provincial 16 y a unos 10 kilómetros vamos a girar a la izquierda en dirección sur para llegar a la ruta 60. Antes de llegar hemos pasado por parajes pequeños como los Chañares y el Estanque. Siguiendo por la ruta 60 hacia el sur, a 2 kilómetros, entramos a la comuna de Avellaneda, donde sí nos vamos a detener. El nombre Avellaneda es un homenaje a Marco Avellaneda. Muchos creen, incluso en las páginas provinciales, aparece como fundamentación que el nombre se debe al presidente Nicolás Avellaneda. Pero historiadores locales hablan de Marco Avellaneda, y que se hizo como homenaje, sí, al presidente Avellaneda, pero en la persona de su padre, el gobernador tucumano asesinado durante las guerras civiles. Así figura en los archivos ferroviarios, y bueno, fue puesto precisamente para homenajear al presidente Nicolás Avellaneda en la persona de su padre, cuando pasó inaugurando la línea ferroviaria en 1876. Con respecto a la fecha fundacional, Avellaneda no tiene actualmente una fecha fundacional establecida y forma parte de esas ciudades que surgieron por las necesidades del ferrocarril. Actualmente la comuna está realizando un trabajo de investigación y de revisión de la historia para determinar su fecha fundacional. El trabajo va a aparecer en un par de meses. En el periodo colonial, en la región existía una comunidad religiosa de las monjas de Santa Catalina, que tenía como origen legal una merced del año 1600 expedida por el rey Carlos V, con el fin de que la orden se autoabasteciera y que cumpliera su misión de la atención de las huérfanas en su casa central de Córdoba. Las monjas vendieron la propiedad a don Apolinario Ávila, que estaba casado con Cesaria Brochero, y los Ávilas mantuvieron la propiedad durante 40 años. Cuando llega el ferrocarril, es la familia Ávila la que hace el primer loteo. En la segunda mitad del siglo XIX, Avellaneda se va a convertir, gracias al ferrocarril, en el último punto de coincidencia entre el Camino Real al Alto Perú y el ferrocarril. La villa de Tulumba, que era una villa de veraneo de los cordobeses, va a quedar excluida del ferrocarril, y Avellaneda va a ser la punta de línea más cercana a esas comunidades. En esa localidad convergían las mensajerías del norte cordobés, y por eso el ferrocarril mandó construir un importantísimo edificio con las dependencias adecuadas para el uso de los pasajeros, tanto los que estaban en tránsito como los que tenían que esperar. Allí paraban los trenes de pasajeros llamados directos en el arco ferroviario. Las máquinas también se aprovisionaban ahí del agua necesaria para cruzar luego el camino del norte con sus salinas. De allí que también se construyera un importante depósito y una potente bomba de agua. El movimiento va a ser intenso, porque hay mucha gente que se va a vivir allí por intereses del ferrocarril, y la ciudad va a tener ya todos los servicios: escuela, estafeta postal, registro civil. Hubo una explosión demográfica y que dio el nacimiento al pueblo. La dueña de las tierras, doña Cesaria Brochera, viuda de Ávila, dispuso la traza urbana y la venta de los terrenos. Y el servicio de mensajería llegó a ser muy importante también en manos de la familia Ávila. Este pueblo tiene un oratorio del año 1700, que hoy es provincial, y donde estuvieron enterrados los restos del obispo Esquiú. Cuenta la historia que en la primera quincena de 1883,
llegó a Avellaneda el obispo Esquiú, que era el obispo de Córdoba. Mientras estaba en la estación, las damas principales lo entrevistaron y le pidieron una visita pastoral. El obispo manifestó que no tenía en ese momento tiempo porque tenía compromisos contraídos, pero que a su regreso iba a quedarse un par de días en Avellaneda para cumplir con la visita pastoral. Sucedió que en el viaje el obispo Esquiú fallece y su cuerpo es transportado de regreso a Avellaneda para esperar el cajón que venía desde la ciudad de Córdoba para seguir el viaje de su cuerpo hacia la ciudad de Córdoba. Cuando llega a Avellaneda, el cuerpo está tan descompuesto que no entra en el cajón y lo tienen que enterrar en la nave central de este oratorio. Cuando llega el cajón y se practica la inhumación de los restos, el obispo ha recuperado su normal fisonomía y entra perfectamente en el cajón primero que había sido enviado desde Córdoba. Es considerado el primer milagro del obispo. Y según dicen los pobladores, dejó una serie de bendiciones en el pueblo porque se descubrió una cantera de granito. En ese momento el granito era utilizado para la pavimentación, para los cordones, entonces tuvo un florecimiento importante, pero el asfalto y el cemento terminó con esta producción y el pueblo también fue perdiendo importancia frente al crecimiento de otras ciudades, también surgidas del ferrocarril, y hoy es un poblado humilde, con restos de su antiguo esplendor, con casonas antiguas, pero es una comuna. Acá vemos algunas fotos de Avellaneda actual, con su estación de trenes importante y con sus casonas. Dejamos Avellaneda y por camino de tierra vamos a llegar a Ischilín, que es el final de nuestro recorrido. La denominación Ischilín es una voz indígena que significa alegría. En la época prehispánica era una provincia indígena muy importante, no tiene una fecha fundacional establecida y su origen se considera prehispánico. En la etapa colonial, la primera encomienda fue otorgada a Miguel de Ardiles en 1577. El poblado estuvo en un principio ubicado en lo que hoy se conoce como Ischilín Viejo, y en 1649 ya existía en Ischilín un viejo templo mandado a construir por Manuel Rodríguez bajo la supervisión de los monjes dominicos. En 1690 el poblado ya está desaparecido, y también el templo. Se piensa que las crecidas del río hicieron que el poblado se trasladara a donde está actualmente, que se conoció como Ischilín Nuevo, y hoy simplemente Ischilín. Así se lo conoce desde el siglo XVIII. Fueron los habitantes de Ischilín Nuevo los que se abocaron a la construcción de la iglesia en honor de Nuestra Señora del Rosario, que aún se conserva y es de 1706. En esa plaza se ratificó la independencia el 30 de agosto de 1816 y luego se dijo misa en la capilla. Prueba de ello es un documento, un acta en castellano antiguo que ha traducido el historiador Lincoln Urquiza. También se conserva un algarrobo, varias veces centenario. Antonio González Lescano, en su libro Monumentos Religiosos de Córdoba, dice que en la plaza de armas contigua a la iglesia se acantonó el general Paz durante una noche, y que en la misma plaza descansaron los caballos del general Lamadrid mientras él dormía en los bancos de la iglesia. En 1998, Carlos Fader, nieto del pintor Fernando Fader, inició un proyecto de puesto en valor del poblado que estaba prácticamente abandonado,
y llevó adelante un emprendimiento turístico con galería de arte, posada rural, museos locales, y logró convertir el lugar en un poblado turístico, que mereció que La Voz del Interior le dedicara suplementos y páginas, apareció en la revista Lugares y en muchos programas televisivos. Por allí pasaron personalidades del arte, de la ciencia, lejos de la política, lejos de los celulares, y actualmente el dueño de La Rosada, la posada que se mantiene, lleva adelante un proyecto de turismo cinegético. Y también en Ischilín Viejo se ha instalado la bodega Jairal Oller, que forma parte de los caminos del vino. Y a pesar de que tiene muy poquitos habitantes, los podemos contar con los dedos de una mano, siguen manteniendo su importancia turística, y además en el paraje conocido como Losa Corral, que está pegado a Ischilín, se ubica el Museo Provincial Fernando Fabra. De este modo, llegamos al final de nuestro recorrido. Antes de eso, a continuación voy a hacer algunas conclusiones sobre el resultado de la investigación. Los lugares que rodean nuestra vida siempre tienen un nombre, y detrás de esos nombres hay siempre una historia, o por lo menos una explicación. Hay nombres de animales, nombres de plantas, de la flora y de la fauna autóctona, hay características del paisaje, hay nombres de personalidades, hay nombres extraídos de de las lenguas originarias, hay antecedentes históricos, entre otros. Y en cuanto a las fundaciones, las ciudades, pueblos y parajes del norte de Córdoba, todas han tenido que buscar en sus historias provinciales y particulares para llegar a determinar sus fechas fundacionales, porque no hubo en ninguna ni acto ni acta fundacional. En algunas sí hay claras intenciones de fundar una ciudad, y así han quedado expresadas en las solicitudes hechas por personas o grupos de personas a las autoridades provinciales, como es el caso de Jesús María o de Villa del Totoral. En otras ha sido su propio crecimiento social, económico y poblacional lo que los ha llevado a buscar sus orígenes desde la ocupación de los pueblos originarios o desde la ocupación española, como es el caso de Sinzacate. Muchas surgieron de las necesidades del desarrollo ferroviario, como Avellaneda. La importancia que tuvieron algunas ciudades desde lo territorial, político y económico decayó frente al crecimiento de ciudades vecinas, y también porque los ferrocarriles, al dejar de funcionar, la actividad económica en algunos casos desapareció, también el empleo, lo que provocó también el éxodo de la población hacia lugares más prósperos, como es el caso de Avellaneda. Gracias por escuchar. Gracias, Carmen. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Había dos preguntas ahí, Analia. ¿Querés que te las lea? Sí, por favor. No. ¿La encontraste, Carlos? Perdón, tenía el micrófono apagado, la leí como un tonto. Bueno, ahí va de nuevo. Pregunta de Aldo Rubio. En el caso de Jesús María, ¿se hizo la diferencia entre orígenes y fecha de fundación? Esta fecha de fundación se reconoce por la decisión de autoridades provinciales hacia 1873
En el Estado provincial, ¿quién establece la fecha de fundación? Es la pregunta de Aldo Rubio. En el caso de Jesús María, tiene una fecha fundacional que está determinada por ordenanza y la estableció la ciudad. Para llegar a eso, también hubo un pedido del bisnieto de Alberto León, de Pío León, Alberto León, que es un abogado que vive en Buenos Aires, que en 1978 hizo un pedido a la Junta Provincial de la Historia para que su bisabuelo, Pío León, fuera reconocido como fundador. Lo que sucedía en Jesús María es que al no estar determinado por ordenanza, entonces la costumbre llevaba a que se festejara a veces el 15 de enero de 1618, fecha de la compra de la estancia por los jesuitas, y otras veces se festejaba el 20 de agosto de 1878, cuando Jesús María fue declarada villa y cabecera del departamento del Norte. Entonces, había esta dualidad entre las dos fechas. Hubo un festejo muy importante en enero, durante la época del festival, y eso motivó que en el festejo del 15 de enero, considerando fundador a Pedro de Oñate. Entonces, es cuando Alberto León, bisnieto del fundador Pío León, hace esta presentación a la Junta Provincial de la Historia, la cual avala los fundamentos del bisnieto de Pío León, y con el correr de los años se generaron bastantes discusiones al respecto, y el Consejo Deliberante terminó aceptando esta fecha, determinando esta fecha, y determinando también que Pío León es el fundador. Entonces Jesús María tiene una fecha fundacional decretada por ordenanza y una fecha de los orígenes que también está establecida por ordenanza. No sé si responde a tu pregunta, pero es el municipio el que lo ha determinado. Vamos a la segunda, de Noves Regueira. Dice, Tulumba es poblado histórico nombrado por la Comisión Nacional de Monumentos. Formó parte del Camino Real, pregunta, y no sé si vos querés, Carmen, que yo lo comente, ya que estoy en el tema de caminería histórica. Sí, perfectamente. Puedes comentarlo, sí. Gracias, Carmen. Bueno, Josefa Nova Regueira, que hizo esa pregunta, Villa Tulumba pertenecía al entorno, a la comarca del Camino Real. No era posta del Camino Real, ni era parada del Camino Real. De hecho, su ubicación entre medio de las dos variantes del Camino Real le daba esa preponderancia de poder brindar servicios a las postas y a los viajeros de los dos caminos. Pero no era posta del Camino Real, lo cual no solo queda determinado en los mapas antiguos, sino sobre todo en las cartas de los viajeros, donde ningún viajero, en ninguna carta, cita Villa Tulumba cuando pasa por el norte de Córdoba. He leído unas 60 o 80 cartas de los viajeros del siglo XIX, no hay ninguna que nombre a Villa Tulumba. ¿Por qué? Porque no pasaba por la villa, pero sí pasaba por los costados de la villa. O sea, era parte del entorno. Esa sería la respuesta. Y hacemos la última, que es de Verónica Delia Fernández, para pasar con el profesor Roberto Tarditi, que tiene la mano adelantada. Verónica. Buenas noches. La había escrito justo la pregunta. Yo quería saber si existe algún documento oficial, alguna fecha oficial desde donde se deje de llamar Córdoba de la Nueva Andalucía y pasa a llamarse Córdoba solo, o simplemente fue decantando con el tiempo y lo llamamos Córdoba, o existe algún documento oficial donde cambia el nombre. Bueno, si es así, ¿en dónde puede llegar a estar esa documentación? Gracias. Sí, en realidad no tengo esa información, no sé si alguno de los historiadores presentes lo tiene, yo no lo tengo, no te sabría contestar si fue una decisión oficial o si fue decantando como vos lo decís. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, si es posible. ¿Sí? Perdón, ¿se me escucha? ¿Sí? Respecto a la pregunta de Verónica,
el acta fundacional dice que Jerónimo López de Cabrera funda la ciudad de Córdoba en la provincia de la Nueva Andalucía. No es que la ciudad se llame Córdoba de la Nueva Andalucía, sino la ciudad de Córdoba de la provincia de la Nueva Andalucía. Es muy posible que luego, por una abreviatura, por necesidad de abreviar un nombre tan largo, haya quedado el nombre original, que es Córdoba nada más. No sé si con eso yo puedo aportar algo o estoy totalmente equivocado. Gracias. No puedo guiar. Puede ser, No, puede ser que haya sido ese el motivo, ya que la ciudad Sí. se llamaba de un modo y la provincia de otro. En ese Sí. caso, El claro, acta- habría que saber igual en qué momento pasa de ser de la Nueva Andalucía a Claro. la provincia de Córdoba. Pero sí, Claro. siempre me quedó ahí un bache que no sé de dónde sacar esa información. Pero lo más probable es que, como lo conversamos, haya ido decantando. Vamos a pasar al Gracias. siguiente. Disculpa, Analia, si podés sí. presentar siguiente, porque si no, no podemos avanzar en nuestro objetivo, que es la historia comparada. Bueno, vamos con Roberto. Roberto José Tarditi, doctor en Historia de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Historia, profesor de Historia en la misma universidad, investigador del programa de investigación sobre movimientos de la sociedad argentina, participación en congresos, conferencias y seminarios, docente de la Universidad de Buenos Aires, tiene varias publicaciones, libros, El golpe de mercado, una de las formas de golpe de mano en América Latina, Argentina 1989, publicado en López Alejandro Jofnelli, Gabriela Castigoni, Lucas Kors, Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia, una mirada desde nuestra América, Buenos Aires, Claxo, octubre 2021. Trabajo y lucha obrera, historia de Barracas al sur, Avellaneda, Barracas al norte y cercanías, compilador. Edición municipal de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, segunda edición corregida y aumentada del libro Historia de Adelia María, del ramal ferroviario La Bulalle, Zampacho, 1925-1935. Edición Municipalidad de Adelia María y Museo y Archivo Histórico de Adelia María. Provincia de Córdoba, conjuntamente con María Julia García. Historia de Barracas al sur de Avellaneda, siglo XVIII y XXI, compilador. Libro de la Municipalidad de Avellaneda, Avellaneda 2018. La crisis de fondos de pensión británicos en el inicio de la crisis mundial del 2008. Congreso de Economía Política Internacional 2014, Universidad de Moreno, tomo 1, Buenos Aires 2015. Bienvenido, Roberto. Puedes comenzar tu charla. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, cuántas cosas que uno hace, estaba escuchando eso y uno se sorprende. Bueno, primero que nada quiero agradecer especialmente a los organizadores por el empeño que han puesto, tanto a la red de museos de Jesús María como de historias surcordobesas, con el cuidado y el detenimiento que han estado organizando esto desde hace varios meses. Y bueno, eso también tiene su efecto positivo con toda esta enorme cantidad de gente que está presenciando, digamos, estos trabajos que se están presentando. Mi agradecimiento especial para todos los que están presentes. Veo a algunos amigos, algunos conocidos historiadores del sur de Córdoba. Y el trabajo que yo voy a presentar es una parte de la historia de Córdoba bien distinta a la que estábamos escuchando. Yo creo que puede resultar interesante, digamos, esa comparación que han decidido los organizadores. Así que bueno, voy a pasar abrir un PowerPoint. Ahí vamos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, buenísimo.
Si Bien. querés poner el de pantalla, como habíamos hecho al principio, a tu izquierda, más al medio, Ahí, para poner... No, a tu derecha ahora. La otra, la que sigue a tu derecha, esa, ahí estamos. Ahí estamos. esa. Bueno, Y pone bárbaro. ocultar ahí donde dicen es. Dale, muchas gracias, muy amable. Bueno, en este, digamos, el tema de hoy su título es, ¿no es cierto?, Nombres con Tiempo, Denominaciones y Fundaciones Poblacionales, siglo XVIII al XX. El trabajo que yo me voy a referir es a los nombres de los principales pueblos y ciudades del sur de Córdoba. Un trabajo, digamos, que está planteado, digamos, como una doble perspectiva, una entrada histórica y una entrada que tiene que ver con la situación más bien actual en la que se encuentran estos pueblos y ciudades. ¿Cuáles son los objetivos que planteados acá en este trabajo? Estudiar la toponimia utilizada en el sur de la provincia de Córdoba para designar a las ciudades y los pueblos. Encontrar qué regularidades hay en relación a la mecánica utilizada para tomar esas decisiones, es decir, cómo se toma la decisión de darle nombre a un pueblo. Y vamos a ver por qué eso resulta tan importante y es distinto, digamos, en el sur y en el norte de Córdoba. Y después tener presente los factores que influyen en esa decisión. Las preguntas que orientan este trabajo de investigación es: ¿cómo se elige el nombre de un pueblo? ¿Qué lugar ocupa el nombre de la estación de ferrocarril en ese proceso? Y en el sur esto es mucho más importante que en el norte, me parece. ¿Qué relación hay entre los nombres y los propietarios de tierras del lugar? ¿Cómo incide el poder político establecido en relación a estas decisiones? ¿Y cómo participan las empresas ferroviarias respecto a las decisiones que se están tomando? Hay una expresión de Antonio Gramsci, de este filósofo italiano, la compañera recién historiadora también hablaba de Italo Calvino, estamos inspirados por los italianos acá, que toma la cuestión de George Sorel y habla sobre el mito. Y en relación al mito, que Gramsci le da mucha importancia, dice: el mito es la creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva. Nos resultaba muy inspiradora esta expresión de Gramsci, ¿no es cierto?, cuando uno trata de entender qué es lo que le da unidad a ese núcleo de personas que se van a asentar en determinado lugar y que van a dar origen a estos pueblos que están naciendo. Una observación digamos, que remite, digamos, a un punto de encuentro, a un punto en donde se aglutina población que viene de espacios geográficos muy diversos y que luego busca dar cuenta de un origen común. Estas eran como un recorrido que nosotros vemos en la mayoría de los pueblos y las ciudades que hemos estado estudiando en el sur de la provincia de Córdoba. Eso aparece directamente relacionado con precisamente el nombre del pago, ¿no? Lo que va a ser el nombre que hace que uno se reconozca como parte de ese pago, de ese lugar, de esa localidad o de esa ciudad. Y de ahí viene digamos, el punto de la continuidad, ¿no es cierto? Porque precisamente ese lugar donde se da ese proceso de aglutinamiento no es que se aglomera la población de manera casual, sino que va a ser un lugar de radicación, un lugar donde se van a afianzar los pobladores, donde van a nacer sus hijos. Serán esos pobladores quienes constituyen las familias pioneras de ese lugar. Será el lugar en donde los descendientes continuarán lo hecho por sus padres y por sus abuelos, y también será un punto en donde llegarán nuevos allegados al lugar, ¿no?, formando parte de la población del lugar. Este es un proceso que queda inmerso dentro, en el caso de sur de Córdoba,
pero no solo en el caso del sur de Córdoba, dentro de lo que es la génesis y la formación de la estructura económica social del lugar, y después remite, ¿no es cierto?, también a la formación de las clases sociales fundamentales que se están dando en la sociedad. En relación a esto salía el tema de darle nombre a una estación de ferrocarril o a un pueblo, es un acto de poder. Partimos de este dato de la realidad, en que en el nombre que se le otorga al lugar, queda ejercida la voluntad de quien ejerce la dominación, queda, digamos, plasmada, perdón, la voluntad de quien ejerce la dominación política en ese momento y sobre ese territorio. ¿Por qué salía esta investigación? Un breve comentario. Cuando nosotros escribimos este libro, que espero que se pueda ver, ¿no es cierto?, que es el de Historia de Adelia María del ramal ferroviario La Boulaye-Zampacho, 1925, es un trabajo de varios años que fuimos haciendo con María Julia García, ¿no es cierto?, presentaciones en los congresos, etc. Y bueno, uno, digamos, le pone mucho esfuerzo al trabajo, y cuando publicamos el libro hubo algo que generó un atractivo especial, que era que habíamos dado con el acta que existente en el Museo Ferroviario Nacional, el que está en Retiro, en Buenos Aires, en donde el Ministerio de Obras Públicas de Nación le otorgaba un día específico, el 22 de septiembre de 1928, el nombre a 5 de esas estaciones, ¿no es cierto?, que no tenían una fecha de nacimiento. Una cuestión que lo planteaba muy bien quien me precedió en la disertación, ¿no es cierto?, que está presente en muchas de esas localidades. Entonces, de ahí sale este interés por indagar más en relación a precisamente esto, cómo se otorgan los nombres, cuál es la modalidad, por qué se elige un nombre, y ponerlo esto en relación a lo que, digamos, al sur de Córdoba. En el sur de Córdoba agarramos los censos de población, tomamos las ciudades y pueblos más importantes, seleccionamos 58, que son los que aparecen en los censos nacionales de población, y sobre esos 58 pueblos y ciudades hicimos el trabajo. La delimitación espacial es la que se da al sur del río Cuarto, ¿no es cierto?, el río Chancharaba, ¿no es cierto?, del sur del río Cuarto hacia el límite de La Pampa, entre San Luis y Santa Fe, un pedacito de Buenos Aires. Acá hay una primera distinción, que hay 3 nombres importantes que estaban registrados en los censos, que están sobre el río Cuarto, ¿no es cierto?, y que son nombres que vienen de la época de la colonia, y que están relacionados con temáticas monárquicas, ¿no es cierto?, como es el caso de la Carlota, temáticas religiosas, y de la guerra al indio. Son nombres castellanos, asociados a la monarquía o a sus funcionarios. El caso de la Carlota, por ejemplo, asociado a Carlos III, hay algunos otros que lo refieren a Carlos IV, o a grandes propiedades de tierra, o a la ideología cristiana, ¿no es cierto?, que había llegado de la mano de los conquistadores hacia por lo menos durante un tiempo bastante largo, el límite sur de lo que era la conquista, ¿no es cierto?, esa frontera que se hacía sobre el río Cuarto. También el caso de reducción, que está referido a la guerra al indio, ¿no?, la reducción de los indios pampas. Nosotros lo que hicimos es, de cada una de esas localidades, acá podemos ampliar un poquito más los datos, por ejemplo, el caso de Río Cuarto, pueblo de la Concepción de Río Cuarto, ¿no es cierto?, acá aparece la presencia de la cuestión religiosa en la designación del nombre, ¿no es cierto?, que es 1731, cuando se crea el curato de Río Cuarto, en 1854 la Constitución Provincial se menciona el departamento de Río Cuarto, y en 1786 el pueblo de la Concepción por iniciativa de Sobremont. En 1875 se eleva la villa de la Concepción de Río Cuarto. La otra de estas localidades de la época colonial es la ciudad de La Carlota, como decíamos, y Reducción, ese antiguo pueblo que
llevaba el nombre de la reducción de los indios pampas y que aparece mencionado desde el año 1877. Acá se cierra, podríamos decir, un periodo histórico y un espacio geográfico que nos interesa diferenciar, ¿no? Este mapa, que lamentablemente no es muy bueno, pero no es muy nítido, pero es muy importante. Cuando hablamos del río Cuarto, hablamos de el cauce de este río, ¿no es cierto?, que está acá. ¿Qué ocurre? Digamos, mitad de alrededor de 1850, que esto que vemos acá abajo es territorio bajo dominio indígena. Entonces, acá va a haber un cambio muy importante cuando se traslada la frontera en 1869, desde el río Cuarto, en el marco de la guerra al indio, ¿no es cierto?, desde el río Cuarto al río Quinto. Este mapa es un poco posterior, ya se ve ya está la línea del ferrocarril del Buenos Aires al Pacífico, que va a dar lugar, ¿no es cierto?, a la ciudad de La Boulaye, y acá aparece también una línea ferroviaria que no existe ni nunca existió, o sea que este mapa acá nos da un dato falso. Todavía aparecen algunas de las rastrilladas, como esta que salía de La Carlota, y iba para el lado del Portezuelo. Es decir, lo que nosotros estamos estudiando acá es qué es lo que ocurre en esta zona, especialmente para acá. Después que se corre la frontera, acá lo vemos, ¿no es cierto?, el río Cuarto y la frontera se lleva al río Quinto, se hace la mensura de estos terrenos y se hace la subdivisión de estos terrenos. Acá todavía no está delimitado ni los límites ni de la provincia de Santa Fe, ni de la provincia de La Pampa, ni de la provincia de San Luis, ni de la provincia de Córdoba. O sea, es un territorio, hay varias disputas limítrofes en relación a estos territorios. Esta mensura es muy importante porque acá se ve esta parcelación. Cada uno de estos rectángulos que ustedes ven acá es un rectángulo de 10.000 hectáreas cada uno. Acá tenemos el arroyo Santa Catalina, ¿no es cierto? Esto que está entrando acá, esto es lo que va a ser la estancia del Mataco, ¿no es cierto?, de Uriburu. Acá esto es Campo Torre, y vamos a ver que Adelia María va a quedar adentro de este lugar. Esta subdivisión y parcelación de la tierra, ya en el año 1876, ¿no es cierto?, nos está dando una penetración sobre el territorio de una estructura económico-social ya en donde el aprovechamiento de la tierra está inserto en la lógica que empieza a imponer las relaciones propias del sistema capitalista de producción y de cambio. Acá tenemos lo mismo, pero ese espacio que veíamos en blanco, acá, esto que está acá, ¿no es cierto?, que está el arroyo Santa Catalina al medio, acá es la estancia Santa Catalina. Acá aparecen todavía los grandes terratenientes. Este es el caso son las propiedades de Ambrosio Olmos. Después de la muerte de Ambrosio Olmos, va a ser Adelia María Arislado de Olmos, la dueña de todos estos grandes latifundios que vemos acá. Como ven, el ferrocarril ese que yo les decía que cruzaba acá no existe, nunca existió, no sabemos de que si era un proyecto o por qué aparecía en el mapa, pero sí ya tenemos el trazado de varias líneas de ferrocarril. Entonces acá comienza a tomar una fisonomía distinta el terreno. ¿Cuáles son las novedades? Primero, la aparición de las líneas ferroviarias y cada determinada cantidad de kilómetros, según lo que establecía la ley ferroviaria, se debían fundar pueblos. Acá se ve bien, por ejemplo, cómo se van fundando, o por lo menos establecer estaciones, ¿no? Tosquita, Fragueiro, Moldes, Bulnes, algunas de ellas existen y otras han desaparecido. Al mismo tiempo, la conformación de propiedades terratenientes. Estos son los rectángulos, esto que yo les decía, de 10.000 hectáreas cada uno. Esto que es de Uriburu, acá figura Agustina Roca, es lo que le deja el general Roca a su hija.
Estas son entonces estas parcelas de 10.000 hectáreas, aparecen estos grandes latifundistas que concentran en sus manos grandes propiedades de tierra. El asentamiento colonial, estas grandes colonias agrícolas, en algunos lados empieza a dar un parcelamiento de la tierra, en otros lados ese parcelamiento no se da. Este mapa es de 1928, acá se traza una nueva línea ferroviaria, ¿no es cierto?, que queda en el medio del recorrido que habíamos visto antes, que sale de la Boulaye, avanza hacia el norte, ¿no es cierto?, acá se establecen 3 estaciones de ferrocarril, gira y pasa, curiosamente, por los campos que eran en ese momento de la viuda de Olmos, ¿no? Ahí hay una cosa muy interesante porque, a diferencia de lo que son estas líneas férreas, que son líneas rectas, acá nos encontramos con una línea, es una línea recta, pero después acá empieza a tomar unos recorridos muy extraños, que uno podría decir, bueno, tiene que ver con la orografía, con que hay montañas o con alguna cosa así. Nada de eso ocurre, o sea que es plena llanura. Sin embargo, aparece esta particularidad. Lo que sabemos es que cuando la línea estaba acá, en este punto, se renegocia se hace un acuerdo con Adelia María Arislao de Olmo, por el cual Adelia María Arislao de Olmo, como dijimos, es la dueña de esas grandes propiedades latifundistas, que es esta que están marcadas acá. Se hace un acuerdo para que la línea atravesara por sus campos, y en ese acuerdo la viuda de Olmos le entrega a la empresa ferroviaria tierras de 18.000 hectáreas cada una para fundar 2 colonias. Una va a ser la colonia Punta del Agua, en el centro de la colonia Punta del Agua va a estar Adelia María, también va a quedar la localidad de Monte de los Gauchos, y un poquito más adelante la colonia Orcovi, que también va a ser una colonia cuya centro va a ser la estación de San Basilio. Bueno, nosotros empezamos a esos 58 localidades que decíamos, las fuimos ordenando. La primera que nos aparece en nueva fecha es de 1875, y de ahí en adelante. La primera es San Pacho, que es una estación ferroviaria y poblado sobre la línea Río Cuarto a Villa Mercedes, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue ver, bueno, en qué departamentos se ubicaban, la fecha fundacional de cada uno de esos lugares, y así lo fuimos haciendo: San Pacho, Chaján, Holber, La Boulaye, Curapaligüe. O sea, lo fuimos ordenando cronológicamente a todas las localidades, como dijimos, aquellas que estaban registradas en los censos de población. Tomamos ese criterio de utilizar las que estaban en los censos de población porque cuando se decide el nombre de un lugar que se espera se convierta en un lugar importante, en un cruce de caminos o en un asentamiento de colonos o una ciudad, es como que se seleccionaban nombres, digamos, podríamos decir, pensando en la prosperidad esperada para el lugar que se estaba nominando. Bueno, acá seguimos con con todos los nombres de todas las localidades. Está descripta cada una de ellas. Estas son las que se van a dar sobre el ramal ferroviario La Boulaye San Pacho, este último que decíamos que se había dado esta negociación con Adelia María Arislao de Olmos, ¿no es cierto? Bueno, acá está planteado desde el 22 de septiembre de 1928 en adelante los nombres: Adelia María, Carolina, San Basilio, y vamos a ver que tiene algunas particularidades bien importantes. Una de las primeras particularidades es que la viuda de Olmos solicita al ministro de Obras Públicas de la Nación, solicita el 22 de septiembre de 1928 se le dé el nombre a 8 estaciones de ferrocarril y que se espera que sean poblados sobre la línea. Es un caso único porque no encontramos ningún otro terrateniente en la zona que haya tenido tanta, digamos, osadía como para pedir que se pongan nombres a 8 lugares que, por la argumentación que presenta la viuda de Olmos, es que las vías del ferrocarril
cruza campos que son de su propiedad. O sea, en algunos casos se trata de tierras que ella le ha vendido a la empresa ferroviaria. Hay un caso muy particular, que es el caso de la localidad de Malena, que es en tierras que no pertenecían a ella, y que incluso el dueño de esas tierras había pensado, Cacciavilliani, había pensado en fundar un pueblo que llevase el nombre del primer terrateniente que se asienta ahí, que era Cacciavilliani. Bueno, hay una disputa muy importante, que unida y vuelta, con firmas de vecinos, con intervenciones frente al ministerio, que dura durante 3 presidencias, ¿no es cierto? Porque los nombres que pide Adelia María Arislao de Olmos son nombres, podríamos decir, con cierto rasgo personal. Se reserva para el kilómetro 105, en ese recorrido que tiene 180 kilómetros entre la Boulaye y San Pacho, el nombre de ella, Adelia María. Un poquito más adelante, el kilómetro 123, Carolina, el nombre de la madre. San Basilio, que es uno de los poquísimos nombres de raíz religiosa que hay en el sur de Córdoba, entre por lo menos las 58 que nosotros hemos visto, que hay nada más que 2, San Basilio y San Ambrosio. San Basilio era el padre de Ambrosio Olmos. Malena, que es una amiga de ella, y esta es la localidad que genera toda esta polémica, ¿no es cierto? Estos eran 3, estos 3 acá, a la salida de la Boulaye: Fray Cayetano Rodríguez, Ruiz Díaz de Guzmán y Pacheco de Melo, que no los decide, que no son pedidos de Adelia María de Olmos, y había pedido 8 en total, y está acá también Pavín. Estos son los 5 que le acepta el Ministerio de Obras Públicas: Pavín, Adelia María, Carolina, San Basilio y Malena, y rechaza otros 3. Vamos a los resultados. Nosotros nos planteábamos qué relación hay entre el poder establecido, las empresas ferroviarias, los dueños de la tierra, y el desarrollo, digamos, de las relaciones sociales de producción y de cambio propias del sistema capitalista en este territorio. Y en función de esos problemas en la cabeza, hay algunos resultados que pudimos avanzar en la investigación. El primero es encontramos esto, que ocurre prácticamente en todos lados, que los pueblos nacen como consecuencia de que se ha construido una estación ferroviaria. Crecen alrededor o en su cercanía de la estación ferroviaria, y ello ocurre en medio del avance de este proceso de asentamiento de colonos agricultores. Es decir, una vez que se ha avanzado sobre las tierras que estaban bajo antiguo dominio indígena, que esas tierras se ha hecho la agrimensura, se han parcelado, han pasado a manos de propietarios privados, ¿no es cierto? Queda planteada directamente la cuestión de quién va a trabajar la tierra. Entonces, ¿quién va a trabajar la tierra? Los colonos. Ahí en una primera etapa, en el área más cercana al río Cuarto, donde hay estancias ganaderas importantes, y en algunos otros lugares del sur de Córdoba hay estancias ganaderas, pero el gran salto y el gran asentamiento de población, lo que le va a dar empuje a estos pueblos y colonias que están naciendo, es el desarrollo de la agricultura. Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y ahí hay un enorme arribo de población que viene de todos los alrededores, e incluso directamente del exterior, ¿no? Abundan, digamos, los apellidos italianos. En primer lugar, muy importantes los apellidos italianos del norte, de la zona de Piemonte, Milán, Venecia, pero también apellidos franceses, alemanes, rusos, y muchos que ya estaban asentados en otros lugares que se ven atraídos para ir a esta zona. Entonces, volviendo acá al punto, los pueblos nacen porque se ha construido una estación ferroviaria. Pero lo que nosotros vemos que no necesariamente la locomotora es pobladora, porque hay muchas estaciones ferroviarias que no dan lugar a poblados, ¿no? O sea, el hecho de que pase el ferrocarril hace que los asentamientos de población prosperen en torno a la estación ferroviaria, pero no necesariamente
el hecho de que haya una estación, y por eso hay una cantidad enorme de estaciones abandonadas, ¿no es cierto?, en algunos que tienen la misma construcción de la que prosperó y la que está 15 kilómetros o 20 kilómetros de ahí, que no logró un asentamiento de población. En esos asentamientos de población, bueno, se desarrollan los pequeños propietarios urbanos. Después, en la medida que se va modificando, pero estamos hablando ya de los años 20 y 30, la propiedad, la pequeña propiedad rural, con el parcelamiento de los grandes latifundios, en donde algunos de estos terratenientes habilitan a sus propios colonos, a sus colonos arrendatarios, el acceso a la propiedad de la tierra. Bueno, acá estamos haciendo referencia entonces al otro tema que nos planteábamos, que era cómo era la modalidad usada para darle nombre a un pueblo. Y acá, en el caso concreto de Adelia María Arislao de Olmo, entra el pedido el 22 de septiembre de 1928, sale aprobado del ministerio el pedido el 22 de septiembre de 1928. O sea, el mismo día que entró salió, si bien se le otorga 5 de los 8 nombres que había pedido, ¿no? Esto nos trae como una primera reflexión. Es decir, sabemos todo los tiempos que demoran los trámites en medio de todo lo que es la burocracia del Estado. En este caso no ocurría nada de eso. Y estamos hablando de darle nombre a 5 localidades. Hay otras formas de cómo se decide el nombre de los pueblos. En este caso decíamos, bueno, por ejemplo, el caso del propietario de tierra, que es el caso también de Adelia María Arislao de Olmo. Un segundo caso es, se crea una junta asesora para nomenclatura de las estaciones ferroviarias, en donde se trate de que no todas las ciudades y no todos los pueblos se llamen San Martín, Belgrano, ¿no es cierto?, o alguno de los nombres que encontramos en las calles en todos los lugares, creo, de Argentina. Entonces, esta Junta Asesora para la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias tiene el propósito de ver que no haya redundancia en relación a los nombres y que, incluso en algunos lugares, sugerir nombres. En el caso de la línea del ramal ferroviario La Baulalle-Zampacho, ellos sugieren 3 de los nombres que se le va a dar a esas estaciones. En otros casos, los funcionarios del ministerio lo imponen administrativamente, ¿no?, según su voluntad. O sea, la empresa ferroviaria dice, bueno, construimos una estación en cada uno de estos lugares, ¿no es cierto?, y directamente se le asigna un nombre, y lo que tienen el buen tino, podríamos decir, de buscar algún topónimo del lugar, ¿no es cierto?, para darle el nombre a la nueva estación y pueblo. En síntesis, sobre un total de 58 nombres que nosotros hemos considerado desde 1875 en adelante, el resultado que nos da es el siguiente. Hay 3 que decíamos que vienen de la época de la colonia, ¿no es cierto? Toman nombre del terrateniente, de sus familiares o de su propiedad, 18 de estos poblados, ¿no? 12 de ellos toman el nombre de temáticas que tienen que ver con la Revolución y Guerra de Independencia. Y después vamos a analizar un poquito estas cosas. Con respecto al accidente geográfico o al lugar, a un lugar determinado, hay 8, referido al mundo indígena o vocablos indígenas hay 7, intelectuales con reconocimiento oficial 5, jerárquicos del ferrocarril 3, nombres criollos 2, inmigrantes 1 y otros 2. Con respecto a la cuestión del terrateniente o sus familiares, que es la amplia mayoría, ¿no es cierto?, sin lugar a duda hay una connivencia entre estas personas que pasan a ser propietarios de estas tierras, ¿no es cierto?, luego de lo que se ha dado en llamar la conquista del desierto, y el poder político nacional, en donde se toma, digamos, se le da el aval a estos pueblos. En el caso que nosotros hemos podido comprobar, porque dimos con la documentación, es el Ministerio de Obras Públicas de Nación el que decide el nombre de los pueblos estos en el ramal La Baulalle-Zampacho. La segunda cosa que llama la atención es 12 de ellos toman nombres que tienen que ver con temática de revolución y guerra de la independencia, sea alguna personalidad que ha participado en ese proceso o algún hecho, alguna batalla importante. En un recorte de la historia que no va para atrás de la Revolución de Mayo, ni avanza demasiado,
en relación a las que son las guerras de la independencia. Es decir, podríamos decir más o menos entre 1810 y 1824 en Ayacucho, digamos, en esa franja de la historia se decide, se elige dentro de ese proceso otorgarle el nombre a alguno de estos pueblos. Esto nos permite elaborar una hipótesis que después la vamos a compartir. Los lugar o accidente geográfico es bastante reducido. Sorprende también esto que, hecha la campaña al desierto, hay 7 que retoman, ¿no es cierto?, como por ejemplo Huincarnancó, Pincén, que toman nombres de origen indígena o vocablos indígenas. Hay intelectuales, incluso de ellos algunos que tienen reconocimiento oficial. 2 de ellos, por ejemplo, son chilenos, el caso de la Boulaye y el caso de Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, que pasan a ser nombres de estaciones y después de ciudades importantes. Aparecen 3 jerárquicos del ferrocarril, 2 nombres relacionados con criollo, 1 solo con los inmigrantes. Esto también llama mucho la atención porque este territorio que es, como se ha dicho en algún momento, la Pampa Gringa, con esa gran masa de colonización inmigrante, hay un solo lugar que toma un nombre que está relacionado directamente con los inmigrantes. Entonces, podríamos decir, sintetizando estas conclusiones, respecto a la pregunta que nos hacíamos al inicio sobre la relación entre el nombre y el poder establecido, queda claro que la clase dominante acepta nominar a los nuevos poblados a partir del rescate del nombre del terrateniente lugar que vende las tierras en donde nace el futuro pueblo. En segundo lugar, aparecen los nombres vinculados a los hechos y personalidades de la Revolución de Mayo, y acá una hipótesis que debería ser estudiada, ¿no es cierto? Estimulamos a los historiadores presentes a que se entusiasmen y sigan investigando esto, que es la de determinar si este recorte de la historia es una forma de penetración ideológica desde el poder central hacia el interior del país, ¿no?, hecha por ese partido de la gran burguesía argentina y los terratenientes asociado a la oligarquía financiera inglesa que buscan extender su hegemonía en el territorio que estamos estudiando acá. Llama la atención esto también de que hay solo 2 nombres de carácter religioso. En todos los casos estudiados no hay ningún dato de que se haya hecho algún tipo de consulta popular alguna, ni que se plantee algo de ese orden. Y también esto que decíamos, el mundo indígena, ¿no es cierto?, que queda plasmado en 5 nombres, a pesar del genocidio realizado sobre las comunidades que estaban asentadas en este territorio. Ahí se genera una tensión que da lugar que, por ejemplo, en algunos casos se modifica la decisión original de asignar nombres indígenas. En un caso que habría que estudiarlo más, parece que en el caso de Jovita se le había dado el nombre de Pichitromen, luego se da marcha atrás y se le aplica el de Jovita. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Muchas gracias, Roberto. Si alguien quiere, puede abrir su micrófono. Ahí está Norberto Moyo, Ezequiel Ballarini, por privado Flavia Daniele. Así que Flavia Daniele, si quiere dar su pregunta, Norberto Moyo y Ezequiel Ballarini. Le cedemos el turno acá al resto de la gente que está participando, no hay problema, la dejo para después. Seguramente son muy interesantes porque es gente que es especialista en este sur cordobés, así que bienvenida sea el aporte de sus preguntas. Roberto, una consulta. Vos dijiste al comienzo de tu alocución, que fue muy, pero muy interesante, que la nominación de las localidades y de los pueblos, no solamente en Córdoba, sino en buena parte del país, era un acto de poder digamos, de la burguesía dominante en ese momento. Y voy a lo siguiente. Vos dijiste que no se han hecho consultas populares ni referéndums.
en esos momentos. Hay total conciencia en la actualidad de que los nombres de los pueblos están aceptados por toda la población, o hay nombres que son polémicos. Por ejemplo, yo recuerdo que hay una vieja discusión en la zona de Villa Huidobro, Cañada Verde, que se las nombra de ambas formas. El nombre oficial es Villa Huidobro, pero la gente popularmente la sigue llamando Cañada Verde. Y si no habría que hacer algún referéndum para definir, por ejemplo, el nombre definitivo del pueblo. Hay otros nombres que son, digamos, polémicos también, porque generan ciertos resquemores en cuanto a la, digamos, a la acción, por ejemplo, de algunos militares en la guerra con el indígena, que fue un verdadero genocidio. Por ejemplo, el propio nombre del departamento General Roca, en el caso, por ejemplo, en Río Negro, casualmente, los indígenas a la localidad de General Roca la llaman Fisquemenuco, nombre mapuche, ¿no? Y hay toda una discusión cuál es el nombre que debería llevar esa localidad. Yo me planteo lo siguiente: hay actualmente discusiones en algunas localidades de si está bien el nombre o simplemente se lo acepta y punto. Yo creo que esa discusión estuvo abierta y está abierta. Lo vemos a lo mejor no tanto en relación al cambio del nombre de localidades, o menos, pero sí en el cambio de nombre de las calles. O sea, en un espacio como más pequeño, pero es una cuestión que está abierta y que yo creo que tiene que ver, que sigue teniendo que ver con la estructura del poder. Pero, por ejemplo, no solo el ejemplo que dabas vos, el caso, por ejemplo, de lo que es la localidad de Coronel Moldes, que ahí había nacido como pueblo Domingo Funes, porque era el propietario de la tierra del lugar en el año 1906. Y es en el año 1956 que se lo cambia por el nombre de Coronel Moldes. Da la casualidad que ¿quién es el Coronel Moldes? Una también de estas figuras que podríamos ubicar en esa franja de la historia que es Revolución de Mayo, Guerra de la Independencia, Declaración de la Independencia, porque había nacido en Salta, es colegial en el Montserrat de Córdoba y es congresal para representar a Salta del Tucumán en el Congreso de 1816, aunque no llegó a incorporarse. Eso es un dato del año 1956. Es decir, que es un tema que está interesante para verlo. Yo creo que esto de pensarlo como... no conozco los detalles, pero sería interesante investigaciones más específicas que digan, bueno, ¿qué polémica se abrió en Coronel Moldes para sacarle el nombre Domingo Funes y ponerle un nombre que tampoco se corre de las generales de la ley, ¿no? De ese recorte histórico que estaba ahí? Y también el caso que decíamos, ¿no es cierto?, en relación a Villa Valeria, u otras localidades que toman nombres indígenas. Y una cosa que, Norberto, alguna vez tuvimos oportunidad también de comentarlas en alguno de los congresos, es todos estos grandes propietarios de tierras que acceden a las tierras resultado de la campaña del desierto, ¿cuántos de estos, a qué pueblos le van a poner nombre de los héroes de la campaña del desierto? Uno solo encontramos, que es el caso de General Levalle, que también en medio de una polémica, ¿no es cierto? Es decir, esto motiva una reflexión, es decir, ¿por qué no se reivindica a aquellos que llevaron adelante la campaña del desierto? Yo no tengo respuesta para eso, sería necesario seguir investigando, ¿no?, el tema, salvo en el caso de General Levalle. Sigue Ezequiel Ballarini y después Martín del Prato. Bueno, buenas noches. Yo soy de la localidad de Canals y también por ahí para sumar un poco a lo que decía Roberto.
Canals, cuando recién se fundó, se llamaba Colonia La Genovesa por la cantidad de inmigrantes de origen genovés que habían llegado al poblado, hasta que después de varios años se le cambió el nombre a Canals en honor al fundador del pueblo. Y también por ahí agregar que todo lo que es la región sudeste de Canals, crecieron muchos pueblos más pequeños o aldeas, llamadas aldeas, también por la actividad ganadera, ¿sí? También relacionadas en relación con el ferrocarril, ¿sí? Pero muchos poblados más pequeños, como por ejemplo Santa María, o colonias un poquito más chiquitas dedicadas a la producción ganadera, sobre todo producción de carne y de leche. Lo que yo quería saber ahora es por qué razón, siendo localidades por ahí nacidas del ferrocarril, hay un caso de un poblado muy chiquitito que se llama San Severo, ¿sí? ¿Por qué no pudo continuar su crecimiento? Sí, con respecto a Canals, tal como decía, lo funda Juan Canals y Valls, ¿no es cierto? Que es el gran terrateniente de la zona, que amasa una enorme fortuna y que es el que es un español, que da lugar, digamos, tiene un enriquecimiento importante, digamos, una gran concentración de tierras en sus manos. ¿Por qué? Mira, es muy interesante la pregunta esa, y esa es la pregunta que yo personalmente, cuando escribí este libro, era la pregunta que le trataba de dar respuesta. Y después uno descubre que el libro interesó por otra cosa. Pero, ¿por qué algunas localidades ferroviarias prosperan y otras no? En el caso de lo que más estudiábamos ahí, que es el caso de esa línea, de esas 18 estaciones intermedias que hay entre La Boulaye y San Pacho, lo que nosotros veíamos, había distintas explicaciones de distinto orden, porque el agua no era buena, porque que el agua no sea, esa es una zona de aguas duras, los de La Boulaye conocen muy bien todo ese tema y lo han padecido. Además son aguas que están, digamos, sobre unos canales subterráneos de aguas, ahí no me sale ahora, con abundante mineral bastante nocivo para la salud, que hace que tengamos los dientes manchados, ¿no es cierto?, los del sur de Córdoba, por lo menos donde se tomaban esas aguas aguas de pozo. Y entonces, ¿por qué? Dijimos, bueno, para que un lugar prospere es necesario que haya un asentamiento de colonos, una colonia importante en los alrededores. O sea, que la estación sirva como de centro de abastecimiento. ¿Qué es un pueblo rural en el medio de una gran colonia? Es el lugar en donde los colonos van al médico, van a pagar los impuestos, van al banco, compran lo que necesitan para el consumo diario, venden el cereal, cobran el cereal, llevan a los chicos a la escuela. Entonces, en esos lugares donde hay grandes asentamientos de colonos en los alrededores, hay, digamos, como condiciones propicias. Ahora, hubo grandes asentamientos de colonos y uno de los problemas, digamos así, que atraviesa toda la colonización de la zona es la renovación periódica de los contratos de colono. O sea, el colono firmaba un contrato trienal, sobre todo los primeros, que eran los rompetierras. El primer año hacía un trabajo de roturación de la tierra, el segundo año recién el colono obtenía algo de cosecha, el tercer año ya la cosecha era buena, y cuando había tenido la segunda cosecha, o sea, el tercer año, que había pagado todas las deudas, vencía el contrato, tenía la obligación de dejar esos terrenos sembrados con alfalfa para engordar el ganado de los dueños de la tierra, y estaba obligado a trasladarse a otro lugar como colono. Hay familias, y te lo digo el caso de mi mamá, que es el caso de las familias de 11 hermanos, donde cada hijo nació en un lugar distinto,
porque mi abuelo era uno de estos arrendatarios que iba de lugar en lugar. Entonces, seguro que ustedes deben conocer casos de este tipo. Entonces, estación ferroviaria, una colonia agrícola importante en los alrededores y la posibilidad del acceso a la propiedad de la tierra por parte de los colonos, o que los terratenientes más importantes de la zona permitan la renovación de los arriendos y no estén expulsando a los colonos con cumplidos los contratos trienales. Entonces, donde se daban esas condiciones, ahí nacieron grandes pueblos, y que además también tiene que ver con cruces geográficos, con lugares específicos. No es que te nace la ley ferroviaria decía que se podía construir una estación ferroviaria a 15 kilómetros de la otra, pero no es que te están haciendo un gran pueblo a 15 kilómetros, uno a 15 kilómetros del otro. Si nació uno, medio como que en los alrededores no hay ninguno de demasiada importancia, porque como que atrae ese centro urbano, y es el ámbito en donde los habitantes de los alrededores, la población rural, digamos, va a comprar y a hacer lo que estábamos diciendo recién. Bueno, excelente, Roberto. Vamos a pasarle a Martín del Prato. Ahí Mario Bruno comenta de que él que no escuchó bien, que cree que Roberto dijo que el Abulay es un nombre indígena, pero no, Roberto no dijo eso, así que subsanado eso. Martín del Prato. Bueno, primero que nada, excelente la exposición. Bueno, no se esperaba otra, la verdad que la calidad del doctor Tarditi es excelente y no se esperaba menos, la verdad, realmente impecable, realmente impecable. Con respecto, bueno, quería hacer un pequeño comentario. Primero, bueno, la posta que tiró, digamos, un poco para los historiadores respecto al origen de los nombres, un poco que se podía llegar a plantear para las estaciones, y digamos, era una marca de poder hegemónico, de poder oligárquico. Indudablemente estoy de acuerdo contigo. Realmente fue así. Si bien hubo dos épocas que acá hay que diferenciar. La primera época de los primeros ferrocarriles no fue así. Fueron puestos nombres principalmente por el caso de los ingleses o de las empresas que fueron haciendo. No eran muy cuestionados, generalmente no coinciden ni siquiera con el lugar, ni con el pueblo, ni con nada, sino del capricho de la empresa. Posteriormente, sí, en una segunda época, pasando la década de 1870, sí empiezan ahí a poner, digamos, su énfasis las oligarquías gobernantes, donde inclusive hasta cambian nombres de estaciones por situaciones, digamos, por nombres propios, digamos, de los mismos gobernantes. Un caso típico es lo que pasó, por ejemplo, con el ferrocarril andino, donde las estaciones entre Villa María y Río Cuarto, prácticamente todas cambiaron de nombre, digamos, tenían nombres un poco del lugar o de los parajes donde estaban, y casi todos fueron cambiados por nombres caprichosamente puestos por los gobernantes de turno. Y sí, indudablemente se tomaba mucho porque era un elemento de reafirmación cultural y reafirmación de poder. Hay casos en los cuales inclusive el nombre fue cambiando por una cuestión de necesidad del lugar. Por ejemplo, en el caso de Belleville, es el caso más típico, que llegó en un momento dado a tener convivencia de 4 nombres diferentes en la misma localidad, porque era Fraile Muerto, el paraje original que estaba al sur del río, la estación la hacen del otro lado, la llaman Belleville, ¿no es cierto?, que es paraje de Bell, sería Villa de Bell, que es Villa de Campana en inglés, ¿no es cierto?, que es el que donó las tierras para la estación. Posteriormente se le cambia, digamos, inclusive unos años antes, se le cambia el nombre de Fraile Muerto por el nombre del patrono de la zona, que era San Jerónimo. Pero ¿cuál era el problema? De que como había una estación San Jerónimo en el mismo ferrocarril central argentino, había problemas que si vos mandabas una carta destinada a San Jerónimo sobre el ferrocarril central argentino, la carta terminaba en Santa Fe, nunca en Belleville. Entonces, en 1873, si mal no recuerdo, 73-74, los mismos pobladores de Belleville piden que se le cambie el nombre de San Jerónimo a Belleville. Y por último, en algunos documentos, tengo documentos y cartas, inclusive marcas postales y todo, donde se lo llama Belleville,
por una cuestión de afrancesamiento del nombre, porque creían que el nombre Belleville en realidad venía del francés y no del inglés, lo cual generaba un debacle con respecto a los nombres. Pero indudablemente el planteo que dice el doctor Tarditi es correcto, según a mi entender, en la época, sobre todo el 80, el 90, donde se reafirma la oligarquía gobernante, digamos, con los nombres de las estaciones y de los pueblos, para poder reafirmar su poder. Respecto a la segunda partecita, que era el tema de por qué hay pueblos que prosperaron más y otros menos, hay ciertos casos, volvemos de nuevo, tenemos también dos épocas, en el cual la primera época era porque la cantidad de agua de las locomotoras necesitaban beber agua forzosamente entre 32 y 40 kilómetros. Entonces, ¿qué hacían? Hacían una estación importante cada 32 kilómetros y una estación secundaria o apeadero, depende de la importancia, donde había una toma de agua a mitad de camino. Generalmente en esas estaciones secundarias el ferrocarril ni siquiera paraba. Solamente paraba cuando de pronto en la estación siguiente, donde debía recargar agua, donde debía beber agua, sabían que no había agua, pues lo habían informado por telégrafo. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, en vez de parar en la principal, paraba en la secundaria. Entonces, si uno agarra, por ejemplo, en la ruta 9, uno va a ver que hay un pueblo grande, pueblo chico, pueblo grande, pueblo chico, ¿no es cierto? Y se va dando cada 32 kilómetros un pueblo grande, cada 16 kilómetros en el medio un pueblo chico, debido a la importancia que se le daba a la estación. En los años 90, que es el tiempo que plantea Tarditi, ya no se da tanto esa situación, sino que va mucho más ligado al tema de lo que muy bien él plantea, que es el tema de las colonias. Es un poco, bueno, la respuesta a las preguntas que dejaste picando. Un poco por lo menos de acuerdo a mi investigación dentro de la historia del ferrocarril. Gracias Martín. No sé si quiere contestar algo Tarditi. Sí, muy breve, Martín. Bueno, muchas gracias por el comentario. Con respecto a los periodos, en el sur de Córdoba hablábamos que arrancábamos con Zampacho en 1875, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería muy interesante lo que planteas, decir, bueno, ¿qué pasaba antes? Porque ahí también hay legislación nacional que le prohíbe a las empresas ferroviarias nominar a las estaciones. Recordar que esa línea no fue hecha por una empresa inglesa, sino fue argentina. Claro. O sea, es distinta la situación. Exactamente, también habría que tomar en cuenta eso y buscar alguna periodización. Yo traté de hacer una periodización y no me daba. No logré ver alguna diferencia, digamos, entre 1875 y 1930, no logré ver ninguna diferencia, pero hay que seguir trabajando. A lo mejor se podría hacer. Con respecto a lo segundo, es muy interesante para verlo, ¿no? Con respecto a lo segundo, efectivamente, la línea de 1928, la del ramal La Boulaye-Zampacho, se hace sobre la base de las locomotoras a vapor. Lo agarra la crisis de 1929 y se va todo al cuerno eso. Todas las estaciones primarias, secundarias, las que tenían los tanques de agua, las que no tenían los tanques de agua, digamos, se van a seguir utilizando. Pero es más, es la última inversión británica en ferrocarriles en Argentina. Esa. ¿Por qué? Porque corta con la crisis de 1929, cortan las inversiones de ferrocarriles británicos en Argentina. Entonces, hasta ahí llegan. Y en este caso, por ejemplo, hay dos estaciones que cumplen esa función, son estaciones primarias porque tienen reservorio de aguas importante, que son el Rastreador y Punta del Agua, que tomaban agua del arroyo Santa Catalina. Ninguna de las dos pasa a ser una estación importante. Y ahí sí es importante Adelia María, que está en la mitad del ramal. ¿Por qué? Porque la particularidad que tiene Adelia María, y acá hay toda una estrategia que habría que desarrollarla en otro momento, que es la de una colonización con una estación ferroviaria al medio. O sea, es una especie de planificación del desarrollo agrario y urbano y ferroviario conectado con las necesidades del Imperio Británico, ¿no es cierto?, de cómo fundar pueblos que se garantice su prosperidad. Adelia María y San Basilio están en esa lógica. Tal cual. Cerramos, tenemos que ir cerrando ya. Le pedimos a Flavia Danieles, que bueno, también es organizadora, si tiene alguna pregunta concreta para el profesor Tarditi o para Carmen. No, bueno, para no demorar al resto de los participantes, simplemente felicitar
a la profesora Carmen y al profesor Roberto. Y simplemente, bueno, dejar para rescatar la importancia de lo que es la historia comparada o este ejercicio de comparar, ¿no? Que por allí está en plena exploración, sobre todo cuando se habla de espacios provinciales, ¿no? O incluso interprovinciales. Es como que sobrevuela la idea de que patrimonializa el que puede, no el que quiere, ¿no? Y hay una fuerte mirada sobre estas estrategias a la hora de hablar de cómo fueron dándole vida a las distintas localidades que están en una provincia que es la provincia que más municipios tiene de la Argentina. Con lo cual, ¿no? Estos ejercicios respecto de la fundación de localidades y pueblos en la provincia de Córdoba asume una dimensión muy importante. Bueno, y para redondear, yo lo que le quería preguntar a ambos, es una pregunta por allí que pueden complementar, como nos han hecho ver esta parte de la historia estos dos grandes historiadores, es que la profesora Moyano hace hincapié cuando comienza su desarrollo sobre esta modalidad que tenía la colonia de repartir las tierras que se iban explorando entre los expedicionarios de la colonia y fundar estancias. Y retomando 300 años después, ¿no? Y un poco más, el avance que tiene el Estado Nacional en su territorio hacia el sur, cuando empezamos a hablar de la frontera sur y en esa visión lo que fue el sur de Córdoba, si se ve esa permeabilidad de estas estrategias coloniales, porque precisamente una de los rasgos que van a tener los territorios del sur de Córdoba van a ser que muchos van a ser repartidos entre quienes de alguna forma sostenían ese avance del territorio y que precisamente fundarían estancias. Adelante, Carmen. Sí, en realidad eso se vio mucho en el norte de Córdoba, el tema de las Mercedes, que van a dar como resultado las estancias, y alrededor de esas estancias, en todas las ciudades, vemos cómo crecen esos núcleos, y de esos núcleos, que después van a ser urbanos, es de donde estas personas que luego se toman en sus hombros la fundación de la ciudad con el planteo de los planos y de los pedidos a las autoridades provinciales para fundar las ciudades, son las necesidades propias de los habitantes que han surgido de esas estancias, de esos pequeños núcleos poblacionales, que ven una necesidad de progreso, de que la organización política para ellos es importante para continuar su crecimiento como ciudad. Y eso se ve mucho en la fundación de Villa del Totoral, por ejemplo, en los fundamentos que pone el presidente comunal, el presidente de la municipalidad en ese momento. Da la casualidad que José León, hermano de Pío León, fundador de Jesús María, y que los dos es la misma estrategia: presentar un loteo, destacar la importancia de las tierras, desde el clima, las posibilidades del turismo, cuáles van a ser los habitantes. Cuando José León hace el pedido, es interesantísimo ver cómo hace una descripción tan detallada de las personas que van a habitar esa villa, para que las autoridades vean que tiene una posibilidad de crecimiento. Entonces, en el norte de Córdoba se ve mucho esto de las estancias que luego hacen los loteos para que se funde la ciudad, pero no necesariamente van a llevar su nombre. En el caso del sur de Córdoba, lo que se ve es ilustra mucho lo que ocurre, esa agrimensura de 1876. Se parcelan las tierras en campos de 10.000 hectáreas, esos campos se subastan en remates y están muy mediados por los bancos, la compra de esa tierra. Hay una especulación inmobiliaria muy importante
y están, digamos, muy focalizados en lo que son el desarrollo de las relaciones ya de producción mucho más capitalistas. O sea, la inversión, la especulación, el desarrollo productivo, la conexión con el mercado mundial, que es un tema absolutamente importante, esa conexión al mercado mundial a través de los ferrocarriles y los puertos, la necesidad de traer los colonos, y bueno, y algo que no hablamos, que también no solo asentamiento de colonos, sino que van naciendo sectores obreros, ¿no? Una clase trabajadora que no solo trabajó en la construcción de los ferrocarriles, sino después continúa trabajando, digamos, en todo lo que es la producción agrícola y hasta la actualidad, ¿no? Que son los que producen, los que están sentados arriba de un tractor cosechando. Entonces, mucho más desarrollado, mucho más asociado. En ese sentido me parece que es bastante comparable con el sur de Santa Fe, con el norte de La Pampa, con una parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Mucho más asociado al desarrollo que imponen las relaciones capitalistas de producción y de cambio, y la producción ganadera en primer lugar y cerealera después, para colocar los productos en el mercado mundial. Bueno, agradecemos muchísimo, la verdad, Carmen y Roberto estuvieron geniales, excelente. Ahí me pidió Analía que cerrara, simplemente recordando, tiene un minutito el que no haya todavía puesto su presente en el chat. Eso es muy importante para nosotros. Gracias a ambos historiadores, gracias a los que preguntaron, gracias a todos los asistentes. Recuerden que las charlas se cuelgan en el canal Historias Surcordobesas y en el canal Red de Museos de Jesús María. La verdad que tuvieron ambos geniales, muchísimas gracias, ha sido maravillosa, las 2 horas pasaron, hacemos el aplausito virtual, las 2 horas pasaron rapidísimo, y es verdad que está pensado para que dure 1 hora y media, pedimos disculpas por lo extenso, pero también sabemos los historiadores que nos gusta hablar y que siempre nos extendemos. Así que muchísimas gracias a todos, será hasta dentro de un mes, con la charla sobre ferrocarriles en el sur de Córdoba y en el norte de Córdoba. Muchas gracias y felicitaciones.